7:50 de la mañana, estamos de vuelta en Altavoz en Radio Vital. Ya estamos conectados con el doctor Ricardo Mureó, ex jefe del Archivo General de la Nación. Muy buenos días, doctor. Bienvenido a Altavoz en Vital. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día, bienvenido. Tenemos algunas complicaciones. El ex jefe del Archivo... Sí, hola, hola. Perfecto. ¿Cómo estás, Ricardo? Qué gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rumi? ¿Qué tal, Aarón? ¿Cómo están? Un saludo cordial. De verdad es un honor poder estar con ustedes el día de hoy, un día tan especial en que recordamos a nuestro héroe del milenio, realmente el hombre del milenio, que realmente significó un hito histórico, no solamente para el Perú, sino para todo el mundo. Exactamente, estamos celebrando los 204 años de creación de la Marina de Guerra del Perú, importantísimo, pero también 146 años del combate de Angamos. ¿Qué representa Miguel Grau Seminario para el Perú? ¿Qué representa Miguel Grau Seminario para los peruanos, Ricardo? Efectivamente, Rumi, realmente Miguel Grau, cuando uno revisa la historia, los documentos y todo lo que está a su alrededor, lo que realmente nos significa es un hombre a cabalidad, no solamente por la caballerosidad que mostró ante los enemigos, sino respecto a toda su vida, sea como padre, como hijo, como hermano, ¿no? Pero sobre todo como soldado y amante de nuestra patria. Realmente la historia está plasmada y plagada de hechos históricos, no solamente asociados a la guerra, sino también cómo se comportaba a nivel familiar, político, porque fue diputado por Paita, pero además en todo momento nos dejaba historias y lecciones de vida. Eso es importante. Sí. Sí, Ricardo, yo quería preguntarte, aprovechando la efeméride, algunos van a salir definitivamente, algunos candidatos populistas que van a señalar, hay que recuperar el Huáscar, pero eso es inviable, no se puede, ¿no? Y además he revisado videos donde está bien cuidado, para ser justos, en Chile, ¿no? Sí, realmente a veces utilizamos este tipo de fechas y de efemérides para avivar pues un chauvinismo que realmente no tiene sentido a estas alturas. Creo que tenemos que mirar adelante para construir realmente lo que tenemos que hacer a la interna y no repetir realmente los hechos infaustos que justamente llevaron al sacrificio a Grau, que fueron la indolencia, que fueron la politiquería, que fueron justamente el amor al interés propio y no al país, ¿no? Las guerras políticas y todo ello que se repite el día de hoy. Realmente vemos que parece que no hubiéramos aprendido nada y que realmente nos enfocamos en intereses netamente absurdos en lugar de poner al país y a la patria en primer lugar. Ricardo, tú has tenido acceso, obviamente, como ex jefe del Archivo General de la Nación, a documentos históricos. ¿Cuáles son los que más te han llamado la atención? Bueno, en primer lugar, hay unos expedientes judiciales en los que Grau ya era comandante del Huáscar y en el que la tropa del Huáscar fue acusada de robar los uniformes que se habían comprado justamente para ellos. En este juicio, que dura como aproximadamente 2 a 3 años, ¿no? Implican a Grau, ¿no? Como parte de esta trama. Felizmente, en el tiempo, fue declarado pues inocente, ¿no? Y las personas que fueron condenadas fueron unos marinos, ¿no? De clase media-baja, ¿no? Y también, por ejemplo, algo importante que vemos y sabemos a esta altura del partido es que Grau prácticamente sabía que iba al sacrificio. Ya Exacto. Cuando era diputado, sabes que es nombrado, ¿no? En esta comisión para analizar justamente el estado de la Armada peruana. Y el informe que él emite, tanto al Ejecutivo como al Legislativo, indicando que no son las condiciones adecuadas para ir a una guerra, prácticamente él sabía que iba a marchar al sacrificio y que iba a pelear una guerra que no podíamos ganar. Así que es en ese marco que en el Archivo General de la Nación tenemos guardadas las partidas de inscripción de los hijos de Grau. Es decir, recién pocos años antes de que Grau parta a la guerra, él inscribe y oficializa, digamos, la inscripción registral de sus hijos. Además, no lo hace él, sino lo hace a través de terceros e intermedios, porque él realmente estaba ya involucrado en el tema político y viajaba permanentemente como marino de guerra que era. Entonces, realmente hay un montón de documentos que hablan de Grau, de su carrera en la Marina, de los ascensos que tuvo. Hay un documento muy importante en el que lo ascienden, ¿no? a Guardia Marina, que lo firma el presidente cuando lo ascienden, perdón,
lo firma el presidente Mendiburo, entre otros documentos vastísimos que existen en el Archivo General de la Nación. Ricardo, cartas importantes, por ejemplo, a Prat, cartas importantes a su esposa, y en un momento, antes de ir precisamente a este combate del que estamos hablando, el combate de Angamos, él llega a una iglesia muy tradicional en la Rima de los Padres Descalzos a orar, a encomendarse ante la Virgen, porque él era devoto, era católico, pero él prácticamente, como tú lo dices, ya se iba directamente al sacrificio, Ricardo. Sí, sí, él era un hombre muy cristiano y también devoto de Santa Rosa de Lima. Tanto es Exacto. así que sabemos que en la cabecera de su camarote y luego del combate de Angamos, Garezón, ¿no? Que es el que se encarga prácticamente de recoger los restos que quedan de él incrustados en el camarote y el pedazo de fragmento de pierna, también recoge ahí una estampa mandada a pintar exclusivamente para la ocasión y que tenía una particularidad, ¿no? Que habla mucho de la religiosidad de Grau, que tenía en la mano esta imagen de Santa Rosa un ancla, ¿no? Lo cual da cuenta que era algo realmente que se había mandado a hacer exclusivamente para el uso del contraalmirante Grau, luego almirante, y que además era un devoto muy ferviente, ¿no? Claro, hay toda una oportunidad ahora que ambos mencionan, tanto Rumi como tú, Ricardo, para hacer algún tipo de película con estos datos no contados, ¿no? Me imagino a Grau preparándose antes de ir a morir como a Héctor, ¿no? Cuando sabía que iba a morir contra Aquiles, ¿no? La noche anterior, digamos. Así es. Es más, ¿no? Tanto es así que también hay una discusión histórica respecto a que si realmente fue el presidente Prado quien lo envía o es él quien realmente toma la decisión de ir, porque realmente en esas circunstancias él tenía que haber ido y venido, pero el arrojo y justamente la misión que tenía de causar el mayor daño a la escuadra chilena lo llevó al sur y más al sur, donde ya no tenía que haber ido, ¿no? Así que en la carta que le deja a su esposa días antes de partir, es más, él dice, voy a hacer una comisión, una pequeña excursión, le llama, y volveré nuevamente para seguir escribiendo y recibiendo tus noticias desde el Callao. El hecho es que nunca más regresó y bueno, eso fue parte de un factor importante que realmente inclinó para siempre el destino de la guerra. La caballerosidad de justamente Miguel Grau de recoger, de levantar a las personas que estaban en el mar, que iban a ahogarse, que eran soldados enemigos en su momento, obviamente, pero esto lo pinta de cuerpo entero, ¿no? Esa caballerosidad de este marino ejemplar, como lo dices, el peruano del milenio, eso se rescata y obviamente se enseña en los colegios y esto nos debe servir obviamente de ejemplo para las futuras generaciones. Ricardo. Hay una carta importante que, hablando del tema educativo y la educación tan fundamental que tenemos que tener para las nuevas generaciones, hablando del tema político, ¿no? Y es aquel que hace referencia, por ejemplo, a que se le vocea como candidato a la presidencia. Ajá. Y él, en una carta que le escribe a su esposa, porque claro, en aquel entonces Grau era aclamado por donde iba, ¿no? Era muy famoso por la excelente carrera naval que desarrollaba, y lo importante es que él le escribe a su esposa y le dice, en este momento no estoy pensando en eso, ¿no? Quizás más adelante habría que evaluarlo, pero es algo que en este momento no me quita el sueño y estoy enfocado totalmente a la guerra. Siempre, ¿no? Como siempre, la política tratando de aprovechar los momentos para, ¿no?, ensalzar algunas figuras importantes, ¿no? Que tenemos que ver, que además de la caballerosidad de Grau, que la demostró en la guerra, y que también debo decir que cuando Grau muere y cuando rescatan a los sobrevivientes del Huáscar, y también cuando le dan cristiana sepultura a los restos, se muestra aquel respeto que tuvieron los chilenos, y que tienen los chilenos hasta el día de hoy, a la figura de Grau, mostrando los honores y aquel despliegue que se hizo, que en el marco de una guerra a veces es imposible un poco reconocerlo, pero sí que hubo un reconocimiento no solamente de la oficialidad, sino de los políticos y del pueblo chileno hacia Grau.
Así es. Ricardo Morón, no tenemos muchísimo tiempo. Muchísimas gracias por estar en Altavoz. Gracias. Nuevamente estaremos en contacto. Muy amable. Muchas gracias. Finalmente, Rumi, permíteme hacer un recordatorio que a las 9:50 es el toque en que recordamos la muerte de Grau y tenemos toda la obligación de parar brevemente y a un pensamiento a la memoria de Grau y del Perú. Muchas gracias. Como tiene que ser. Muchas gracias. Ricardo, vamos a hacer una pausa. Gracias. Estamos en Altavoz. Ya regresamos.